Muy buenos días. El día de hoy tendremos nuestro devocional en Génesis 20 del 1 al 18, tropezando otra vez. Leamos lo que dice esta parte de la Biblia aquí en Génesis. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y terminaron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí: ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Ya la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como tu velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech su mujer y sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Eso es lo que hubiese dicho Julio Iglesias, como cantaba años atrás. ¿Por qué digo esto? ¿No les parece familiar la lectura que acabamos de tener? ¿Recuerdan Génesis 12? ¿Sí? Misma situación, mismo engaño, pero con una diferencia de 15 años más en Sara y en Abraham. Si estuviésemos tomando un café presencialmente en una tarde de sábado, este episodio nos daría muchas horas de charlas. Pero detengámonos hoy y aprendamos algunas lecciones que este pasaje de Génesis 20 nos brinda. Y quiero pensarlo, sentirlo y desear vivirlo juntamente con ustedes. Primeramente, cuidémonos de no repetir comportamientos errados del pasado frente a una crisis. Una vez más, la vida de Abraham se veía en peligro, como hemos leído. También se veía en peligro perder todas sus riquezas, sus pertenencias y a su amada Sara. ¿Qué es lo que hace Abraham? Recurre a su antigua forma de resolver las cosas.
El engaño en el pasado le habían servido para salvarle la vida. Otra mentirita, inofensiva, no haría tanto daño. ¿Usted qué cree? La segunda cosa que podemos aprender aquí es que la edad no asegura la estabilidad espiritual total en una persona. Aún en nuestra adultez, no podemos cantar victoria frente a pecados pasados en nuestra vida, mucho más si no trabajamos en ellos. Cada día debemos caminar guiados por Dios y su palabra y ser muy veraces con Él frente a nuestros miedos, frente a nuestras tentaciones, para que sea Dios guiándonos y no ellos eh, dominando nuestra vida. En tercer lugar, recordemos la fidelidad de Dios en el pasado y volvamos a confiar en Él en medio de la crisis. Abraham había sido cuidado por Dios en diversas oportunidades. Dios le había reiterado sus promesas, su pacto. Y específicamente en esta misma situación en la que se encontraba, ya Dios lo había librado. Antes el Señor lo había protegido allá en Egipto de Faraón, ¿recuerda? Él haría lo mismo con su siervo, con quien había establecido tantas promesas de amor y ese maravilloso pacto de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios es fiel y manifiesta su fidelidad cada día con sus siervos. En cuarto lugar, la fidelidad de Dios obra de manera inesperada en favor de sus hijos, porque Él honra sus palabras. Y aquí podemos ver primero que Dios se manifiesta a Abimelec. Miren, se manifiesta primero a Abimelec y le declara la situación y lo que sucedería si él no obedece a las palabras del Señor. Luego, el Señor, al hablar con Abimelec, no excusa, pero tampoco habla mal de su siervo, de su amado Abraham, frente a Abimelec. Dios a su siervo lo iba a tratar directamente, porque seguiría formándolo cual barro en manos del alfarero. Posteriormente, Dios honra la integridad de Abimelec y lo detiene de pecar. Y por último, le permite a Abraham ejercer su ministerio de profeta, de intercesor en favor de Abimelec, que iba a pecar no contra Sara, no contra Abraham, sino contra Dios mismo, como dice el verso 6 del capítulo 20. En quinto lugar, Dios le dice a Abraham, su profeta, que ore por Abimelec para que no muera. Ahora, yo pienso y quiero que también piense junto conmigo, ¿qué habría pensado Abimelec frente a esto que Dios le dijo? Que Abraham iba a orar por él. ¿Abraham? ¿Por qué él? ¿Con qué moral viene a hacer esto este señor? ¿Por qué Dios no escogió otra forma? ¿Por qué Dios no escogió a otro? ¿Por qué mejor no obra directamente? En medio de todo esto, algo que no podía negar a Abimelec era la sabiduría, el conocimiento, la justicia, la santidad y la verdad de Dios. Y cómo es que Él conoce los pensamientos y las motivaciones de los corazones. Por lo tanto, en medio de sus preguntas, Él podría concluir algo como, ¿quién era Él para juzgar a quien Dios quería usar? ¿O por qué juzgar los métodos o los medios de corrección que Dios estaba implementando? Jehová es un Dios soberano para usar a quien quiera como Él desea,
y de la forma que Él tiene pensado para mostrarnos su voluntad. Bien, pero pensemos ahora en Abraham. ¿Qué pensaría Abraham ante la petición de Dios? Yo me imagino que primero estaba asustado con todo lo que estaba ocurriendo, pero luego cuando Dios dice que Abimelech tenía que recibir la oración de parte de él para que no muriera y que para que pudiese también su esposa tener los hijos que él quería, me imagino a un Abraham avergonzado, sumamente avergonzado y humillado frente a toda la situación. Qué vergüenza tan grande tener que orar por alguien a quien él había mentido. Qué vergüenza que él, como siervo del Dios Altísimo, que debió cuidar de Abimelech, en cambio había traído peligro a la vida de este hombre y a la de su familia. Qué terrible vergüenza frente a todos los que estaban observando lo sucedido. ¿Qué dirían ahora de él? ¿Qué dirían ahora del Señor? Qué vergüenza con Sara, su mujer, su esposa, su compañera. Una vez más no la había protegido ni la había cuidado como merecía una hija del Dios Altísimo. Qué vergüenza frente a su Señor. No le había consultado, no le había pedido consejo, había preferido oír sus temores y resolver las cosas autónomamente y erróneamente. Y ahora, ¿qué responsabilidad me está dando Dios de orar por aquellos a quien yo mismo perjudiqué? ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo terminaría usted después de todos esos pensamientos? ¿Qué haría luego? Creo que lo primero sería pedir perdón, reconocer el pecado con lágrimas, de haber actuado con patrones antiguos, de haber actuado egoístamente, de haber actuado sin consultar a Dios. Creo que se postraría ante la bondad de Dios por no matarlo, por todo el desastre que ha ocasionado. Le agradecería su gran fidelidad a sus promesas, a sus palabras, a su hermoso pacto. Lo alabaría por su perdón y la oportunidad de seguir siendo su siervo. Volvería a rendir su vida delante de Dios y oraría por esa persona con tal temor, con tanto amor y tanta fe en Dios y en esa grandeza que solamente distingue al Señor. Cuánta, cuánta gracia de Dios vemos aquí. Él es un Dios que se dedica a restaurar esos fracasos que pueden destruir la vida de sus hijos. ¿Has vivido algo similar a lo de Abraham? Tristemente tengo que decir que mirando mi vida, sí, sí lo he vivido. A veces solemos caer en comportamientos errados, reaccionando más con nuestra mente humana, frágil, temporal, egoísta, errada. Creo que podemos concluir ahora que tenemos que aprender a gustar de Dios, a gustar de su palabra, a orar dejando que ella penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos renueve de tal manera que cuando tropecemos de nuevo con la misma piedra de pecado, nuestras reacciones estén llenas de Dios y sean agradables a nuestro Salvador. Pero también recordemos cuán grande es la fidelidad de Dios, cuán grande es su obra en favor de aquellos a quien
Él ama, y quienes se rinden ante su majestad. Dios hace de nuestras vidas algo hermoso por su gran bondad. Que Dios le bendiga el día de hoy.